Una muestra de la riqueza sin parangón de nuestro patrimonio cultural, donde abordamos temáticas sobre las manifestaciones festivas, con tertulias inherentes a la riqueza cultural. Calvario. ¿Cómo están, amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén siguiendo. Un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Estamos en un nuevo episodio de nuestro Calvario Podcast, donde venimos hablando sobre temas que hacen al quehacer cultural, pero particularmente para reconstruir la historia del Carnaval de Oruro a través de sus actores. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a nuestros auspiciadores, API Pasado, también a Echeverse Studio, de la misma manera a Mónica Altamoda y al Centro Comercial Arcángel Miguel, quienes nos vienen respaldando en este emprendimiento que busca aportar con la salvaguarda de nuestra obra maestra. Y bueno, hoy vamos a continuar con una segunda tanda, con un segundo round, si ustedes quieren, para seguir hablando con nuestro invitado, que es el doctor Walter García, para seguir hablando sobre la historia de la fraternidad, sus aportes que ha realizado. Creo que amerita realmente un segundo capítulo porque nos han quedado muchos temas en el tintero en la primera sesión y pues para mí es un placer seguir hablando con nuestro invitado, con nuestro tío también, como le decimos de cariño. Entonces aquí tenemos nuevamente su participación y como siempre nos vamos con nuestra ñufla, ¿no es cierto, doctor? Para empezar. Muy bien, seco por derecha, yo manejo la izquierda. Bueno, querido doctor, continuemos. Nos hemos quedado la anterior charla hablando del tema de los ñaupes, cómo han aparecido, hemos hecho mención a cuáles han sido los motivos para que estos personajes aparezcan y todo aquello. Antes de entrar a hablar del tío, que es lo que nos toca ahora, creo yo, un poquito quisiera que también recapitulemos quiénes en su momento y tal vez ahora podían ser ñaupas, porque me imagino que no es quien sea. Bueno, cuando ya se da la estructura de los ñaupes, ¿cómo podíamos compactar al grupo? Retrotraigo algo. ¿Qué denominación va a tener este grupo? Y se me ocurre decirle a Charlie Guzmán, ¿por qué no le damos el nombre de ñaupas en término quechua, por decir antiguos? Ahí nace el concepto del ñaupa, antiguos. Y cuando se escribe ñaupa no lo hagan con U, háganlo con W, porque en quechua, lingüísticamente, la unión de vocales débiles y una fuerte y una débil hace el diptongo. Y eso en quechua suple la W, ñaupa, por eso se pronuncia y se escribe con W. ¿Ya? Entonces, más allá de esto, dijimos, ¿quiénes van a ser? Ya se hizo el primer bloque, salió al escenario público
pero después vino ya con la gestión de Enrique Jiménez una resolución de directorio en la que se reglamentaba quiénes podían acceder a este bloque, al margen de los que ya estaban. Entonces, se vota una resolución indicando que deben ser fraternos antiguos, meritorios y además que hayan sido guías, tanto en varones, mujeres, en los diferentes estamentos, y había que regular que realmente sean ñaupas, contar con una determinada edad. ¿Quién puede ser ñaupa? Una persona que ha tenido o ha pasado los 50 años, ¿no? A un cincuentón ya le podemos decir que ha vivido medio siglo. Claro. Ese es antiguo, viejo. Entonces, esa fue la idea primaria con la que se hizo la resolución, y con el correr del tiempo, yo debo lamentar, sin decir nombres, no quiero generar controversia, se vulnera la resolución. A veces por asuntos de afinidad, amistad, o ligazón por algunas causas X o Z, aparecen otros danzantes. Por ética, no puedo decir sus nombres o quienes no reunían esos requisitos. Claro. Entonces, esa ha sido una de las primeras condiciones que fueron vulneradas, no se respetó la resolución, y cuando se sienta un mal precedente y se deja pasar, hasta se adquiere como si fuera una jurisprudencia. Claro. Es así que se ha manejado. Y debo reconocer que en el asunto de los estamentos, no solo de los ñaupas, nadie es dueño de nada. Claro. Es la fraternidad. Cuando hablamos de patrimonio, no hay individualidades. Claro. Entonces, esas condiciones han sido vulneradas. Hasta han aparecido personas que no han estado haciendo vida orgánica y de repente han estado en el estamento. Claro. Y permítaseme disculparme por hacer esta aclaración, no quiero entrar a lastimar a personas o fraternos, no tengo ese criterio, pero hay que reconocer que esa norma fue vulnerada. Esas eran las condiciones, Miguel, y tal vez valdría la pena seguir manteniendo eso, ¿no? Para guías, ex guías, pas presidentes o meritorios, pero que tengan las condiciones de ser ñaupas, antiguos, no solo por la figura o el disfraz del personaje. Claro. Es hasta cronológicamente el requisito de ser antiguo. Claro. Yo entiendo de que uno de 50 o más años ya tiene pues esa carta de ciudadanía de ser viejo. Esas son las condiciones con las que debía tratarse o admitir el ingreso de ñaupas, ¿no? Bien, excelente. Bueno, eso es un punto que vale la pena, ¿no? Hemos caracterizado quiénes pueden ser, las características del traje, y creo que es importante puntualizar eso. Vayamos a otro tema que eso lo inmiscuye directamente usted. Ahora es el tema del tío. ¿Cómo surge? Ahí tenemos justamente la máscara del tío. ¿Cómo surge? Porque esto va, creo, casi a la par de los ñaupas también. Entonces, vayamos a reconstruir ya también cómo es el nacimiento de este personaje. Bueno, yo integro los ñaupas, ¿no? Hasta el año 99. El 2000 aparece el tío. Y tengo recortes del periódico El Expreso y La Patria, ¿no? Donde casi en media página sale el bloque de los ñaupas y delante el tío. Fue una sensación al ver este disfraz, esta figura del tío, y cuál es el antecedente o la motivación
con la que nace esta figura. Esto alguna vez te comenté y es anécdota. Resulta que en el grupo de los ñaupas, el más pequeño, el más chato, era yo. Y seguramente Charlie, entre sus travesuras, ha debido ver fotos y todo aquello. Turco tampoco es muy grande, ¿no? Pero entre ellos era yo el más pequeño. En una de esas tertulias y entre los chistes que nos hacíamos, comenta Charlie y le dice a Matico, oye, el chato va a bailar al año sobre la cabeza de la careta del Matico. El chato va a ser el dragón de la careta del Matico. Y era una carcajada, risas y todo eso. Empezó así. Después de unos días, Charlie me dice, oye, chato, ¿por qué no creamos un personaje? Y va a ser a tu medida. Hacemos la figura que falta. El tío de la mina. Me parece. Y bueno, entonces, el tío de la mina, a ver, vemos alguna información bibliográfica, y quien más ha escrito sobre el tío acá en Oruro es don Alberto Guerra Gutiérrez. Teníamos unos apuntes, bibliografía, después algunas fotografías que yo conseguí de varios centros mineros, con diferentes diseños, pero todos son lo mismo. Es una careta humanoide con astas enserpentinada y generalmente hacen de que el tío esté idealizado por el color rojo. Entonces, Charlie me dice, chato, lo presentamos este proyecto. Escribí el proyecto, porque para ese entonces cuestionaban que los conjuntos ya no debían crear estamentos, nuevas figuras y todo eso. Pero la fraternidad tuvo la capacidad de convencer de que el tío era parte del carnaval. Claro. Y el origen del diablo. Así. Y bibliográficamente hay abundante material para decir que el tío es esencia de la diablada. Hice un gráfico personalmente con lápiz de carbón y hice el diseño de la máscara, hice mi argumentación y entre cosas que siempre suceden en la fraternidad, me piden que presente el proyecto para determinada fecha, que lo defienda, parecía defender mi tesis. Entonces, cosa que en muchos casos no se ha hecho. Claro. Pero creo que he sido el único que ha defendido en asamblea. Entonces llevé la porción del tío. Algunos decían, pero ¿para qué ya? Si el diablo es el tío. Ya. Sí, les digo, pero la concepción del diablo no es pues de que el diablo ha aparecido tal como es. El germen, la idea primaria está en la bocamina. Claro. El tío, aquel ser maligno que se vuelve bondadoso con el minero y es su protector en las oscuridades de la mina, entonces tiene otras connotaciones y está ligada al concepto de la diablada. Tuve que defender y rápidamente, con muchas observaciones, que el conjunto va a tener que explicar en Lajo. Yo sí, bueno, si no lo aceptan, yo asumo pues la defensa. Ya. Y este proyecto lo voy a convertir en un proyecto mucho más fundamentado, tal vez haga una tesina. Ya. Entonces, de esa manera. Y había
un amigo que nos ponía ciertos peros, aquello. ¿Lo has conocido al papá de Salazar, de Marcelo? Marcelo Salcedo. Roland Salazar. Roland. Eterno socio pasivo, un socio que le hacía la fotografía. Entonces, que cuestionaba aquello, lo otro. Bueno, pero la asamblea tomó la decisión de que sí se aprueba el personaje. Se aprobó por la Asamblea. Por asamblea, con defensa personalmente hecha en asamblea. Y se impuso. Y cuando salió, el año 2000, más los ñaupas, tanto mujeres, varones, ya habían los osos jucumaris, sale el tío. Causó sensación. Claro. Y no alabanza en boca propia es vituperio. Pero ahí están los periódicos, los recortes que tengo. Fueron fotografías inclusive casi a media página. Claro. Y de ahí, veamos en los otros conjuntos, han tratado de imitar el traje del tío. Pero ninguno le ha podido copiar estas caretas que manejo yo y la otra, con una particularidad de que el tío tiene el cigarrito en la boca. Claro. Debo comprar un paquete de cuyunas para colocar a esta mi careta el puchito que le falta porque se consumió el tío. Entonces vamos a hacer la adquisición de un nuevo pucho. De esa manera sale la figura del tío. Y hasta el día de hoy creo que no hay uno expresamente imitado como este. Hay intentos, las capas sueltas, todo han bailado con masador. Y la otra característica, la tez del tío, el diseño de la cara, sí, los cuernos, que no son los fantasiosos cuernos encorvados, ¿no? Ahí está la sencillez de la fealdad y la belleza de lo feo. Claro, claro. Muy interesante conocer sobre cómo se ha creado este personaje. Entonces ya sabemos que este es otro personaje que emerge en la Fratel. Y bueno, vamos a cesar aquí este capítulo. Vamos a volver para hablar algunos puntitos para hacer el tema del tío, y también vamos a hablar de Candelaria, que es otro aporte que también surge en la fraternidad. Entonces, querido Doc, como siempre, cerramos con... Ahora sí, por derecha. Sí, y volvemos enseguida, queridos amigos. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo. Calvario.
Bien amigos, seguimos iniciando un nuevo bloque de nuestro Calvario. Como siempre, invitarles a que nos puedan seguir y en nuestras redes sociales, YouTube, también nos encuentran en Instagram y de la misma manera estamos en Spotify y desde luego Facebook, ¿no? Ahí nos pueden encontrar, nos dan nuestro like para que sigamos creciendo en nuestra comunidad y como siempre estamos esperando sus comentarios, sus sugerencias de quienes quieren que entrevistemos para futuros programas. Bueno, retomamos con nuestra charla, nuestra tertulia fraterna. Vamos a seguir conversando un poquito. Yo sé que en muchas cuestiones hay anécdotas, ¿no? Y entre las anécdotas seguro hay miles que podemos contar. Yo voy a sintetizar para cerrar el tema del tío dos cuestiones. Una, si le gustaría compartir una o dos anécdotas tal vez, y otra, cómo ve el futuro de su personaje, ¿no? Porque siempre uno piensa hasta dónde. Y sí creo que todos nos hacemos esa pregunta en algún momento. Bueno, por la primera parte iremos, las anécdotas. Una de las anécdotas que me pasó a mí, no solo en el ámbito familiar, la institución, era de que el segundo año, después de bailar el primer año, el segundo año, nos invitan a participar del corso de Cochabamba, el corso de corso. Y como siempre en la fraternidad, después de los actos nos dábamos los bailongos, las tertulias y los chuflay, resulta que yo me atraso al viaje porque me había tomado unas copitas. Yeah. Mi hija viaja en la delegación de la fraternidad en un bus contratado. Yo agarro más tarde y voy a Cochabamba, llego casi a mediodía, los ubico a los fraternos y pasa todo aquello. Resulta que mi doña me riñe, ¿no? Y la señora me dice, ¿cómo después de darte un festín vas a viajar en ese estado, ¿no? Y por poco no me echa la maldición. Llego a Cochabamba, os encuentro, todo muy bien, aparece el grupo, nos empezamos a alistar y aparece Papá Turco. Yeah. Nos lleva a su casa y dice, hermanos, aquí se van a vestir y todo aquello. Entramos y con mucho trabajo partimos más o menos a las 6 de la tarde. No teníamos un lugar determinado y a medio camino, ni siquiera a medio camino, cuando empezamos a una tercera parte del recorrido, se echa una lluvia, Yeah. pero imparable. Cochabamba se inundó. Wow. Entonces, no logramos concluir el recorrido, tuvimos que abandonar. Chulo dice, no, ya es mucho sacrificio. Habían caretillas que con el agua ya estaban destrozando. Vámonos y vámonos. El bus que llevó a la Frater estaba estacionado en la plazuela Sucre. Y bueno, pero el Papá Turco dice, no pueden irse así, vamos a la casa, y todos nos llevan, mojados, nos cambiamos. Y Papá Turco, una atención fina, pues, traguito aquí, choclito allá, ya es hora de irnos, ya vámonos. Yo salgo con, no me acuerdo la señora que bailaba, Torres creo que era también que era invitada, no sé cómo apareció ella en el grupo de los ñaupas. Agarramos un taxi, vamos a la plazuela Sucre y no había. Ella toma la decisión de quedarse con su esposo, entonces vámonos a un alojamiento. Yo agarro el taxi en plena lluvia y nuevamente a la casa de Turco. Y resulta que ya llegando a la casa del Turco, seguramente yo queriendo ubicar el edificio, la casa donde vivía don Julián, hago parar el taxi, sí, es aquí, digo, sí. Bajo y lo primero que veo era si estaba en lo correcto, ¿no? Porque era un alojamiento, un residencial. El edificio es la casa.
Y mientras vaya mirando, El auto. el auto escapa. Se fue. Wow. Se lleva mi maleta. Traje. Todo completo. Menos mi careta y mi espuela que le dejé a Oscar Lovera porque ellos habían ido en una furgoneta. Ya. Que me lo guarden eso. Más bien tuve esa Se Lo per- único se salvó. perdió el traje. El traje completo. Esa fue una de las anécdotas. Llego aquí a Oruro. Al día siguiente, domingo de corso infantil, llego a mediodía con la cara larga y llego a la casa. ¿Qué ha pasado? Me han robado la casa. Oh. Era para 3 tomos la reprimenda No, ya me y imagino. tuve que bajar a recogerla a mi hijita Gabriela, que bailaba de infantil, en los infantiles diré, y pasó así. La cosa que con el tiempo se fueron olvidando de aquello y poco a poco, para ese entonces yo trabajaba en la Casa de la Cultura como director y cada mes hacía un ahorro y iba haciendo mi nuevo disfraz. Claro. De esa manera lo he hecho. Esa es una anécdota que me ha pasado. Y que ha dolido, yo creo. Así ha dolido y esa fue una lección. Y desde entonces dije, el disfraz del tío nunca sale de Oruro. Y no sale, porque imagínense que yo he pedido permiso al tío para bailar. He tenido que ingresar a la mina, al socavón, hacer un acullique, un piccho con alcohol y canchar al tío, pedirle permiso. Fui con Chali, ¿no? Matico, no sé por qué motivo no fue, pero ahí concluí la anécdota y creo que eso es lo que ha hecho de que yo nunca más saque al tío. Y desde entonces, cuando van a delegaciones, silencios, porque yo puedo decir que vaya el tío, vamos y todo, ¿no? No, ahí paré de contar y nunca más. Claro. Esa es la anécdota que me marcó. Bien, pasaremos a otro tema, yo creo. Hablemos de Candelaria, porque la Candelaria, la festividad como tal, este año, de 2025, cumplió 30 años de la procesión de cirios y todo lo que... Igual, ¿cómo surgió, cómo es que se produce esta recuperación? Porque surge también en la fraternidad, Sí. en este contexto. Bueno, en la gestión de Pepe Pérez, fue en marzo, abril, el 22 de abril, si no recuerdo mal, que salimos a la luz pública en una conferencia de prensa anunciando que la fraternidad va a reponer la festividad de la Candelaria. Esa fue idea de Matico, Turco y todo eso, ¿no? Y lo asumimos con tal vehemencia de fraternos y además de ser devotos para que esa festividad se la recupere en los criterios que había lanzado Matico, con Turco y todos ellos. Y resulta que tenemos ahí las chispas de siempre y el gran aporte de Chali Guzmán, que dice, bueno, pero para esto lo de la misa, como queremos hacer la reposición de un presterio, que la frater va a ser pasante, la procesión de cirios, la misa y todo, requeríamos un respaldo económico. Claro. Chali Guzmán con Pepe Pérez viajaron a Inti a presentar aquella idea En La Paz. en La Paz, obviamente, y por entonces estaba don Álvaro Ugalde. Hay que reconocer la personalidad de don Álvaro Ugalde, a quien lo he conocido yo antes personalmente. Y resulta que Álvaro Ugalde da por aprobado la idea y les dice, pero yo necesito que me traigan un proyecto que sea 2 planas o y media, pero no pase de eso. Ya. Había que condensar el proyecto. Y resulta que vienen con la noticia positiva de que sí vamos a recibir un apoyo, pero previa presentación de... Y el tiempo que nos quedaba,
no era ni una semana. Entonces, Chali era muy exigente. Matico andaba con su trabajo en el FEO y me dice, Chato, tienes que hacerlo este proyecto porque si no, no va. Entonces, al día siguiente de darme la instrucción, me dice, esto tiene que ser en 24 horas. Mucha, poco tiempo. Me da la instrucción, yo rápidamente hago algunos apuntes, voy y charlo con los padres que nos llevábamos muy bien con los siervos de María, lo agarro a Jairo y le digo, hay esta idea que ya conoces vos, que va a salir la festividad de la Candelaria y la peregrinación con las candelas el día primero. Qué bien, me dice, mira, yo tengo estas ideas. Tengo un esbozo que lo voy a completar en esta tarde, pero la idea es esta. Hay que poner 3 elementos que hacen a la festividad de la Candelaria. Ya. Creo que las ideas me las dio la Virgen. La minería, la Candelaria y la diablada. Trípode. Que yo llamo un trípode, 3 elementos que hacen un todo y que son el soporte para la festividad de la Candelaria, para la convocatoria al concurso de ensayo, y en base a eso se genera la convocatoria con puntos específicos. ¿Qué había que especificar? ¿Qué había que resumir? Que la minería es de vieja data, desde la colonia, la colonización, después de la colonización la época precolombina, la época republicana, los conceptos de la minería en la región, los antecedentes de los urus muratos y hasta llegar a conceptualizar los elementos que hacen a la explotación de la minería. Tocamos un poco el recorrido que hace Almagro, inclusive encontrándose en Paria, donde hace la primera petición minera, llega a las faldas de San Miguel, a las otras minas circundantes, San Miguel, la Colorada y todo el entorno. Entonces, ese es el elemento que justifica la minería. La Candelaria, tuvimos que remontarnos a los tiempos del Imperio Romano, cómo nace, cómo se concibe en los conceptos bíblicos, que es la presentación del Señor a 40 días después del nacimiento, y esa presentación es prácticamente el inicio, el nacimiento y la muerte de Jesús, está ligada al candil de la Virgen, que es la luz que hace al hombre y muere el hombre para purificar los pecados. Entonces hay todavía algunos otros elementos, como el Papa Gelasio impone la festividad de las candelas para contradecir a las fiestas lupercarnales, y cómo de Roma pasa a España, de España a América, y cómo en la visita de los españoles, en la bajada de los españoles en la parte sur que viene a Almagro, viene acompañando la delegación de Almagro 2 hermanos, los hermanos Medrano. Uno de ellos es sacerdote y el otro es un minero. Hacen peticiones por los cerros circundantes a Oruro, y esos son los elementos que tienen que hacer a la minería, ¿no? Entonces, la minería está ligada a la Candelaria, porque inclusive hay una especie de narración en algunos textos de que Francisco de Medrano habría venido inclusive con la imagen de la Virgen, pero eso es para otra discusión. Entonces, la minería tiene su antecedente, la Candelaria desde la presentación del Señor hasta cómo se instaura la procesión de cirios, cómo llega acá y cómo aparece la capilla inicialmente del socavón, en la que eso está ligado a las 2 leyendas del Chiruchiru, del Ninanina y otras. Así es. Ese es el elemento que hace. Y posteriormente el otro elemento del trípode es la diablada.
La diablada como una costumbre entre todo lo que ha sucedido en el historial desde los pueblos remotos de los Urus, el imperio incaico y cómo inclusive la sacramentalidad de las huacas y otros elementos hasta llegar a la adoración de la Virgen por los mineros, y los mineros asumen para sí inclusive el disfraz, la tinca y otros, pero ese es el trípode que hace a la minería, la Candelaria, que tiene que ver con la Candelaria, con la diablada y obviamente los antecedentes históricos de la minería. Bien, ahora, como dijimos, y vamos a cerrar en esta parte con esta idea, permitió un concurso que lo ganó el doctor Zenobio Calizaya, y bueno, a partir de eso se generaron los sustentos para sacar la festividad de la Candelaria, que fue 96, la primera procesión de cirios. Entonces, a partir de eso ha dado un proceso en el cual se va a ir evolucionando, digamos, la fiesta. Y me gustaría que para el siguiente segmento, que vamos a ir cesando, hablemos un poco cómo ha ido evolucionando la fiesta en el correr de los años y cuál ha sido el rol de la fraternidad. Entonces, queridos amigos, vamos a dejar con ese punto suspensivo para que sigamos hablando del tema de la Candelaria en un siguiente bloque. Y como siempre, cesamos sirviéndonos un poco para la garganta. Un trago, un caj. Calvario. La fotografía me hace optimista. A través suyo el mundo y la vida son diferentes. No creo que ella sea una transcripción literal de lo que vemos, sino más bien, estoy convencido que es un motivo poético que construye vida para la vida. Hago fotografía justamente por eso, porque solo a través suyo siento que puedo observar y entender el mundo. Calvario. Retornamos a nuestro último segmento de nuestro programa, nuestro podcast Calvario, invitándoles como siempre a que nos puedan escribir en los comentarios de YouTube, también de lo que ven a ser Instagram, de Facebook y desde luego también en Spotify. Para nosotros es importante contar con todas sus opiniones y con todas sus sugerencias. Bueno, retornamos en esta parte con nuestro invitado ya para ir cerrando el tema de, bueno, muchos temas. En realidad yo creo que hay mucho que podemos ir hablando y ameritará en algún futuro, creo que tener una tercera sesión sin duda, porque hay muchos temas y eso es justamente la riqueza de estos más de, acercándonos a los 40 años de baile, o sea, no es poca cosa como alguien diría. Pero vayamos con esto que decíamos al cerrar la anterior parte. ¿Cómo ha ido evolucionando la fiesta de la Candelaria? Está claro que la fraternidad ha sido la impulsora de esta actividad, pero ahora, ¿cómo ha encarado esto la fraternidad en estos 30 años? Bueno, muy brevemente, decir de que una vez que se hizo la primera procesión auspiciada por la fraternidad, tuvimos un resultado inesperado. Acudió la población gracias a un trabajo laborioso de la fraternidad. Por entonces, los que ahora ya son padres de familia y están haciendo bailar a sus hijos en segunda generación,
se movieron. La generación de Pablito Vizcarra, el Piojo, nuestro Piojo Echenique, las muchachas como la hija de Alcócer, del pastor Castorcito Alcócer, esa generación de muchachos que eran relativamente tiernos, jóvenes, eran los que iban dando nuestros volantitos en todas las iglesias. Hasta que un momento los curas de las parroquias no se daban acceso, no decían nada. Tengo una carta entre mis papeles que previa solicitud al Monseñor Braulio Sáenz nos convoca a lo visitamos a una reunión y allí le planteamos el caso de que se trata de un acto devocional, un acto que recupere la fe en Oruro, y este es un trabajo en el que debe inmiscuirse no solamente los siervos de María, sino la Iglesia. Después de haber tenido un impasse inclusive con ese entonces padre Walter Sánchez, que era parte de la diócesis, él quería imponer sus cosas. Turco Vargas en una reunión lo expulsó y obviamente más allá de eso insistimos nuevamente con Braulio y él nos dice, bueno, a ver, a riesgo de todo, vayamos. Ese término del a ver, vayamos, como nos sale, igual nos dijo Alfonso Massignani, pero era más convencido de lo que hacíamos porque ahí teníamos un santo aliado que era Padre Jairo y entonces se hizo más fácil. Ya convencido el Monseñor Braulio saca una especie de instrucción, indicando, exhortando a los párrocos, capellanías y otros para que en las misas dominicales se haga saber de esta festividad de la Candelaria que está auspiciando la fraternidad. De esa manera, entonces, engarzamos la cosa con la Iglesia y salió adelante. Segundo año hicimos nosotros, tercer año también, ¿no? El segundo año lo hicimos invitando ya a 5 diabladas. Ya. Las 5 diabladas contribuyeron, hicimos ya más organizados, con más apoyo, y debo reconocer también acá cómo los conjuntos rápidamente captaron para sí el concepto de la festividad de la Candelaria. Entonces, cada año se masificaba, hasta que llega un momento del cuarto, quinto año en que la Iglesia asume su papel de convocar por sí sola ya a la festividad, hacían la publicidad, etcétera, etcétera. En las parroquias convocaban a las comunidades eclesiales de base, a los padres de familia de los confirmantes, de los bautizados, etcétera, etcétera, para hacer que la peregrinación vaya creciendo. En buena hora, gracias a Dios y la Virgen, eso ha caído en manos del pueblo. Y siempre digo, la Iglesia no solo es el clero. Nosotros somos la Iglesia viviente, como diría Jairo. Entonces, eso obviamente quedó en manos del obispado, que no discutimos ahora porque tal vez ese es su rol de evangelizar y ojalá lo hagan hasta el infinito, lo hagan perpetuamente esto, ¿no? Porque gracias a Dios no hay procesión más grande la que hacemos en Oruro durante 2 años en honor a la Virgen. Urcupiña puede haber todo, pero nunca con las características de Oruro que está ligado a su carnaval. Bueno, ese es el origen, las cosas que han pasado. Ya después logramos tramitar la ordenanza 596, que rápidamente también, no es que me alabe, le entregué un proyecto a mi amigo y compañero Jorge Barrientos Zapata, que en paz descanse. Él entonces, después de ser alcalde,
entró al consejo y era concejal. Por entonces estaba de presidente el concejal Sánchez, no me acuerdo su nombre, bueno, pero con dispensación de trámite sale la ordenanza municipal declarando el 2 de febrero como Día de la Espiritualidad, en el que se pruebe en un segundo artículo el expendio de bebidas. Eso hay que volver a retomar, Claro. porque no olvidemos que el socavón y los predios circundantes tienen una ordenanza y creo una ley municipal en la que se declara zona sacra, ¿no? Sí. El campo santo y zona sacra, ese es el término, creo. Bueno, esas son las condiciones. Se llevó a cabo, sí, así, y veíamos que nuestra festividad de la Candelaria quedaba solo en la procesión, en la víspera. El primero, ¿no? Pero ¿qué hacíamos? El segundo año no hacíamos nada. Con Matico empezamos a tener charlas y Matico siempre dice entonces, le haremos su festividad y recuperaremos los cohetillos, los toritos, los fuegos artificiales en Cañahueca y todo aquello. Entonces empezamos a trabajar en la fraternidad, fila roja, fila verde, los 8 estamentos, arman los toritos, todo lo que es pirotecnia, y nosotros, con la modestia de siempre, fuimos en síntesis los oferentes de la festividad, de la misa, el primer año. Ahora se llama pasantía, la fiesta de la Virgen. Nosotros éramos los oferentes de la misa, sencillamente, y con algunos peculios hicimos el primer fidiucho de la madrugada, ¿no? Entonces, poco a poco, pero eso se dio después de 11 años. Tengo los datos también. O sea, ahí. del 11º año empiezan las pasantías. Las pasantías, gracias a que presento el proyecto, ¿no?, que charlamos con Matico, para que la fraternidad se declare pasante perpetuo de la fraternidad artística o de la festividad de la Candelaria a través de la fraternidad. Y desde entonces no le fallamos un año. Las generaciones que vienen lo seguirán haciendo. La perpetuidad es al infinito. Entonces pasarán hombres, mujeres por la frater, pero lo que queda es la perpetuidad de nuestra festividad. De ahí que se recuperan toritos, juegos artificiales y otros, ¿no? Los arcos, era la platería como ofrenda a la Virgen. Entonces, ahí está el trabajo después de 11 años. Por eso, desde 1995, contando esos 11 años, creo que ha sido todo un periodo laborioso de trabajo para recuperar la fe, para hacer de que nuestros devotos, sean o no danzantes, no solo sean peregrinos, sino sean creyentes de la fe católica y que, más allá de las limitaciones que nos pusieron en su tiempo la Iglesia, vayan creciendo. Hoy en día me ha agradado mucho que inclusive se celebre una misa en el Festival de Bandas. Eso es ser pastor evangélico, transmitir la fe. No, porque a veces los actos públicos, danzas, acaban con borracheras, con jolgorios, y resulta que nos olvidamos de la Santísima Madre. Entonces hay que encarrilarnos en que recuperemos de verdad la conciencia y la fe católica. Bien, hay interesantes datos, pero yo no les quiero dejar a nuestros amigos con este pendiente porque hay muchos elementos. Ustedes recordarán que hemos tenido hace un tiempo virtualmente una charla cuando estaba Matico y Turco también. Entonces vamos a dejar el link para que la gente que quiera profundizar esto lo pueda entrar y ver esta charla para tener muchos más datos de los que estamos conversando ahora, que son una provocación para que los interesados puedan ver ese video también. Me gustaría ya para ir cerrando, querido doctor, entrar a un elemento que creo que vale la pena rescatar de su parte. ¿Cuánto ha ido cambiando el carnaval en estos años en su percepción? ¿Qué hemos ido perdiendo tal vez? ¿Qué podemos ir mejorando? Bueno, primero que nada, creo que nuestra buena intención de crear las figuras de antaño, los ñaupas y todo, ha generado un boom.
no hay conjunto que endiabladas y especialmente morenadas, las señoras con traje largo, las más elegantes. Los estamentos más vistosos son las cholas con pollera larga, botines, con blusas abullonadas, una maravilla. Ese es el primer logro de haber querido o haber pretendido reducir la morbosidad, porque cuando se asientan en las graderías de ebrios ya no ven la entrada, ven pantorrillas, rodillas y algo más. Claro. Entonces, ese ha sido un objetivo para hacer cambiar el carnaval. Y el carnaval de hoy en día, gracias a la fraternidad, ¿qué conjunto no tiene un estamento de cholas tan preciosas? Así es. Que son producto de lo que hicimos nosotros hace 30 años atrás, desde el 96. Claro. Esa es una contribución a la modificación del carnaval, a la modificación de trajes de elegancia sin que sean motivo de cuestionamiento, porque alguna vez decía, en las damitas de Oruro, en las morenas, se ven tobillos, rodillas y alguito más, ¿no? Además de conocer los colores de diferentes bombaches, ¿no? Entonces, ese es un logro concreto. Luego, en lo que toca a la fraternidad, hemos logrado otros estamentos que también han ido apareciendo en otros conjuntos. Sí. Y nunca les hemos disputado de que aquello o lo otro, mientras sea producción orureña, para los orureños, para Bolivia y el mundo, hay que seguir fomentando esto. En el marco del decoro, del respeto y la moderación. Eso es lo que hay que hacer. Esos cambios se han dado, pero todavía hay que reclamar a las autoridades que los márgenes de seguridad tienen que empezar por ellos. Claro. Hay una ley, la 906, que dice que la asociación, la alcaldía y la asociación de conjuntos son los organizadores, pero no podemos organizar para dar rienda suelta al expendio de bebidas alcohólicas. He quedado muy azorado y preocupado y esto lo transmito públicamente. ¿Cómo es posible que el alcalde o alguna otra autoridad, ¿no?, hayan revocado, no sé si lo habrán derogado, abrogado, un decreto o una ley que tenía límites para el expendio de bebidas alcohólicas a una cuadra del recorrido? Sí. Pero hoy en día, y para mañana y para lo que viene, venta libre. Por Dios, estamos incitando otra vez a deteriorar la imagen, la institucionalidad del carnaval, que a este pueblo le ha costado cerca de un siglo construir lo que es el carnaval de Oruro. Estoy molesto con esos criterios de autoridades que de un borrón y cuenta nueva han dado rienda libre. Que se venda el alcohol, pero garantizaremos no solo la explanada del socavón, sino toda la ruta. Eso significa compromiso de las... Tal vez no son creyentes, que se me disculpan, pero como autoridades están en el deber moral y material para poner límites de seguridad. Esas son palabras interesantes porque la vierte un danzarín, ¿no? Yo creo que es importante recoger un danzarín que tiene 36 años de danza y creo que es oportuno resaltar eso. Entremos ya casi para cesar, querido doctor, en una parte espiritual. ¿Cómo vive usted su espiritualidad, su devoción a la Virgen? Tal vez incluso si quiere compartir alguna anécdota o algo específicamente en este ámbito. Bueno, primero que nada debemos reconocer el hecho de que en nuestras familias son enteramente católicos. ¿Y cuándo nos hacemos católicos? Con un sacramento que es el bautizo, la confirmación, el matrimonio y todos los sacramentos que están en la Biblia. Las familias han empezado a creer no solamente, a practicar no solamente los sacramentos, sino cómo se cultiva la fe, la conciencia de las personas van adentrándose
en este ámbito de la espiritualidad, y la espiritualidad conlleva a la devoción. En algún momento de la vida todos espiritualmente tenemos bajones, caídas, pero ¿dónde acudimos para superar la debilidad humana? Más allá de que signifique pecado, grave, leve, o lo que fuere, cuando sucede un accidente, estamos acudiendo al clamor de Dios, sálvame, Virgen. Pero esas cosas son formación de familia. Y cómo un estado conciencial de familia va transmitiendo esto. Esto es hereditario. Yo recuerdo a mi padre, más allá de todo lo que fuere, todas las mañanas a las 6 de la mañana, sus oraciones a la Virgen. Hasta antes de que él esté mal y delicado, subía a la Virgen del Socavón. Con lágrimas acompañaba de viejo y de limonero en su conjunto. Esas cosas nos han marcado para hacernos no solamente, para seguir con el catolicismo, el cristianismo, sino para ser devotos de la Virgen. Y en nuestra vida se han marcado pequeños elementos que nosotros en alguna vez decimos, se ha hecho un milagro. ¿A quién no le ha pasado un día que no tenía plata y de repente viene alguien y dice, le debo pues a usted de tal cosita, aquí está? Esa pequeña cosita creo que es un milagro. Así hay detalles para hacer un rosario de anécdotas de cómo se dan los milagritos. No he podido inscribirlo al Colegio Bolívar, al Colegio Ignacio León, pero en la mañana ha aparecido alguien que me ha dado la mano. Ese es otro milagrito. Así podemos contar 20 cosas. Entonces, personalmente, uno vive su fe, ¿no? Ese sentido de espiritualidad, que es una trayectoria y formación de familia. Bien. Hemos escuchado al doctor Walter García, más presidente de la Fraternidad Artística y Cultural Área Hablada, danzarín que representa al tío de la mina en esta institución, con una vasta trayectoria en el ámbito cultural, entre otros aspectos. Nos ha contado sobre la historia, nos ha contado sobre la gruta, nos ha contado sobre la sede, sobre los ñaupas, sobre la Candelaria. Realmente un placer, querido doctor, contar con usted. Yo creo que Dios mediante y la Virgen así lo permita, tendremos otra sesión para seguir profundizando muchos aspectos. Yo le quedo muy agradecido por su presencia y como yo siempre digo, personas como usted son parte de lo que es la riqueza del patrimonio, de la obra maestra. Muchas gracias por todos los aportes que ha hecho y por los que seguirá haciendo con seguridad. Gracias a ti, Miguel, y doblemente gracias porque no solo eres fraterno, sino que ahora te has dedicado a una actividad que pocos lo hacen, de un quijotismo, de un altruismo con el que has iniciado esta actividad. Veo que has crecido bastante y te has relacionado en el ámbito ya profesional de la comunicación. Dios y la Virgen te acompañe. Te deseo lo mejor, no solo para vos, para tu familia, que también son parte de la fraternidad, pero tienes que llegar a ese ideal de concentrar la mayor información histórica para seguir escribiendo la memoria histórica de Oruro. Felicidades y gracias por este programa. Gracias, doctor, y nos despedimos con nuestro can y con nuestra amigo Fla. Gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima sesión. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Una muestra de la riqueza sin parangón de nuestro patrimonio cultural, donde abordamos temáticas sobre las manifestaciones festivas, con tertulias inherentes a la riqueza cultural. Calvario.